En el corazón del siglo VIII, mientras el mundo se convulsionaba entre la expansión del Islam y el poder carolingio en Occidente, una figura improbable comenzaba su ascenso desde las cenizas de un pasado glorioso. En Atenas, una ciudad que era apenas una sombra de su antigua grandeza clásica, nació alrededor del año 752 una niña llamada Irene. La Atenas de su tiempo no era el faro de la filosofía y la democracia, sino una ciudad provincial dentro del vasto imperio bizantino, un remanso cultural que, sin embargo, conservaba un profundo arraigo a las tradiciones ortodoxas, especialmente a la veneración de los iconos sagrados. Irene pertenecía a la noble familia Sarantapechos, un clan de prestigio local, pero insignificante en la gran escala del poder imperial de Constantinopla. Su destino pareció sellarse trágicamente desde el principio. Quedó huérfana a una edad temprana, un estatus que en aquella época a menudo significaba una vida de oscuridad y dependencia. Sin embargo, la joven Irene poseía dones que no podían ser eclipsados por su desgracia. Una belleza legendaria, una inteligencia aguda y, lo más importante, una voluntad de hierro forjada en la adversidad. Criada por su tío, Constantino Sarantapechos, Irene creció en un ambiente que, aunque alejado del epicentro del poder, la instruyó en las artes de la sutileza y la observación. Aprendió a navegar las complejas dinámicas de una sociedad patriarcal, a utilizar su encanto como un arma y su intelecto como un escudo. La provincia le enseñó a anhelar el centro. Desde su perspectiva ateniense, Constantinopla no era solo una ciudad, era un universo de poder, riqueza y oportunidad, un escenario donde los destinos se forjaban y se rompían por capricho imperial. La historia de Irene no comienza en un palacio, sino en la periferia. Y es precisamente esta distancia la que alimentó su ambición. No era una princesa nacida para gobernar, sino una superviviente que aprendió que para asegurar su lugar en el mundo, no bastaba con participar en el juego del poder. Debía aprender a dominarlo por completo. Esta huérfana de Atenas, sin saberlo, estaba a punto de ser convocada al corazón del imperio, no como una invitada, sino como una pieza clave en el tablero de ajedrez dinástico. En el año 769, el emperador Constantino V, un déspota militar y un iconoclasta fanático, enfrentaba una cuestión de estado crucial: encontrar una esposa para su hijo y heredero, León IV. La elección no podía ser trivial. La futura emperatriz no solo debía asegurar la continuación de la dinastía Isauria, sino también ser políticamente inofensiva, una figura que no introdujera facciones rivales en la corte. Fue entonces cuando se organizó uno de los espectáculos más singulares del Imperio bizantino: el desfile de novias. Emisarios imperiales fueron despachados a todos los rincones del imperio con la misión de encontrar a las jóvenes más bellas y virtuosas. De entre todas las candidatas, una destacó por encima de las demás: la huérfana de Atenas, Irene. Su belleza era innegable, pero su verdadero valor para Constantino V residía en su origen. Provenía de una familia noble pero provincial, sin conexiones poderosas en la capital que pudieran amenazar su autoridad. Además, su origen griego, de una región conocida por su devoción a los iconos, podría ser visto como un gesto conciliador hacia la población iconódula, aunque el propio emperador despreciara sus creencias. Para Irene, la convocatoria a Constantinopla fue el giro del destino que había anhelado. Su viaje desde la tranquila Atenas hasta la bulliciosa y magnífica capital del mundo fue un bautismo de fuego. Al llegar, fue escoltada a través de las murallas teodosianas
maravillándose ante la majestuosidad de la Hagia Sofía, el esplendor del gran palacio y la incesante actividad del hipódromo. Era un mundo de oro, seda y poder inimaginable, un marcado contraste con su vida anterior. El 1 de noviembre de 769, Irene fue presentada oficialmente a la corte y desposada con León IV. La boda, celebrada con toda la pompa y el boato imperial, la transformó de una huérfana provincial en la futura emperatriz de Bizancio. Sin embargo, este matrimonio no era un cuento de hadas, sino un calculado movimiento político. Irene se encontró en una jaula dorada, rodeada de eunucos intrigantes, generales ambiciosos y una familia política que la observaba con recelo. Su suegro era un tirano y su esposo, un hombre de salud frágil y carácter menos imponente. En este nido de víboras, Irene comprendió rápidamente que su belleza solo le había abierto la puerta. Para sobrevivir y prosperar, necesitaría toda la astucia y la crueldad que había aprendido a ocultar. Al entrar en la corte imperial de Constantinopla, Irene no solo se adentró en un laberinto de intrigas políticas, sino también en el corazón de una violenta guerra teológica que dividía al imperio: el iconoclasmo. Durante décadas, su suegro, el emperador Constantino V, apodado Coprónimo por sus enemigos, había liderado una campaña brutal para erradicar la veneración de imágenes religiosas. Para los iconoclastas, los iconos eran ídolos paganos que violaban el segundo mandamiento, una herejía que atraía la ira de Dios sobre el imperio, manifestada en derrotas militares y desastres naturales. Para los iconódulos, como se conocía a los defensores de los iconos, estas imágenes eran ventanas a lo divino, una parte esencial de la fe ortodoxa. Irene, criada en Atenas, un bastión de sentimiento iconódulo, se encontró en una posición extremadamente peligrosa. Su fe personal estaba en conflicto directo con la política oficial y la creencia fanática del hombre más poderoso del imperio, su suegro. El terror del reinado de Constantino V era palpable. Monasterios fueron disueltos, sus propiedades confiscadas, y sus monjes, los más firmes defensores de los iconos, fueron humillados, torturados y ejecutados públicamente en el hipódromo. Se contaba que el emperador obligaba a los monjes a desfilar de la mano de monjas, rompiendo sus votos de celibato en una parodia cruel. En este clima de miedo, Irene tuvo que aprender el arte de la disimulación. Públicamente, se adhería a la doctrina iconoclasta de la corte, participando en las ceremonias oficiales y mostrando la debida deferencia a las políticas de su suegro. Sin embargo, en secreto, en la privacidad de sus aposentos, se dice que mantenía ocultos pequeños iconos, arriesgando su posición e incluso su vida para practicar la fe de su infancia. Esta dualidad definió sus primeros años como miembro de la familia imperial. Se convirtió en una observadora silenciosa, aprendiendo a navegar las corrientes teológicas que eran inseparables de la política de poder. Vio cómo la fe podía ser utilizada como un arma para consolidar el poder y destruir a los enemigos. La sombra del iconoclasmo no solo amenazaba su alma, sino que también le enseñó una lección fundamental sobre la naturaleza del poder en Bizancio. Aquel que controlaba la doctrina, controlaba el imperio. Durante los primeros años de su matrimonio, la posición de Irene en la corte era precaria. Como nuera del temible Constantino V, su principal deber era producir un heredero varón para asegurar la continuidad de la dinastía isauria. El 14 de enero de 771, cumplió con su deber de manera espectacular. Dio a luz a un hijo, Constantino VI. El nacimiento del heredero al trono transformó instantáneamente el estatus de Irene.
Ya no era simplemente la consorte extranjera, era la madre del futuro emperador, la Augusta, cuyo cuerpo había garantizado el porvenir del linaje. Este evento le otorgó una nueva legitimidad y una influencia que antes no poseía. La ambición, que hasta entonces había sido una brasa latente de supervivencia, comenzó a arder con una nueva intensidad. Ahora tenía algo por lo que luchar, un futuro que moldear, el de su hijo y a través de él, el suyo propio. En 775, el tiránico Constantino V murió durante una campaña militar y el esposo de Irene ascendió al trono como León IV. El nuevo emperador, aunque iconoclasta por herencia, era de un temperamento mucho más moderado que su padre. Su reinado trajo un respiro a la persecución religiosa, permitiendo que muchos monjes exiliados regresaran y que la atmósfera de terror en la capital se disipara ligeramente. Para Irene, esto fue una oportunidad. Comenzó a tejer sutilmente su red de influencia, colocando a eunucos y funcionarios leales en posiciones clave, construyendo una base de poder independiente dentro del palacio. Sin embargo, su devoción secreta a los iconos casi la llevó a la ruina. En 780, León IV descubrió que varios de sus chambelanes más cercanos, protegidos de Irene, habían introducido iconos en el palacio. La ira del emperador fue terrible. Los hombres fueron arrestados, tonsurados y humillados públicamente. El descubrimiento se extendió a los aposentos de la propia emperatriz, donde se encontraron dos iconos escondidos. León IV, sintiéndose traicionado, confrontó a Irene en un arrebato de furia. Según las crónicas, se negó a compartir el lecho conyugal con ella nunca más. Este incidente fue un punto de inflexión. Irene sobrevivió a la ira de su esposo, pero la humillación pública y la amenaza a su posición la endurecieron. El frágil equilibrio se había roto. Apenas unos meses después, en septiembre de 780, León IV murió repentinamente de una fiebre violenta, aunque algunos rumores susurraron sobre un posible envenenamiento. Con su muerte, el trono recayó en su hijo de 9 años, Constantino VI. Y como su madre, Irene se convirtió en la regente. El poder absoluto estaba, por fin, a su alcance. En septiembre del año 780, el Imperio bizantino se sumió en una repentina incertidumbre. El emperador León IV, conocido como el Házaro, murió a la edad de 30 años. La causa oficial fue una violenta fiebre, pero los susurros en los pasillos del gran palacio de Constantinopla contaban una historia diferente, una teñida de ambición y sacrilegio. Se rumoreaba que León, un iconoclasta moderado, había codiciado una magnífica corona enjollada que había sido ofrecida a la Catedral de Santa Sofía. Al tomarla y ponérsela, una erupción de pústulas cubrió su cabeza, provocando la fiebre mortal que acabó con su vida. ¿Verdad o propaganda? La muerte del emperador dejó un vacío de poder que una persona estaba más que preparada para llenar: su esposa, la emperatriz Irene. Su hijo, Constantino VI, era el heredero legítimo, pero con tan solo 9 años, era un niño incapaz de gobernar. El poder, por ley y por necesidad, recayó en una regencia, y no había duda de quién la ostentaría. Irene, la ateniense que había llegado a la corte como una extranjera, se convirtió de la noche a la mañana en la mujer más poderosa del mundo conocido. Su ascenso no fue un mero trámite, fue una calculada toma de control. Mientras el cuerpo de su esposo aún estaba caliente, Irene ya se movía con una velocidad y una astucia que sorprendieron a la corte. Sabía que un niño en el trono y una mujer como regente eran vistos como un signo de debilidad por los generales ambiciosos
y los burócratas arraigados en el poder. La corte imperial era un nido de víboras, y ella necesitaba demostrar desde el primer momento que no era una presa fácil, sino la depredadora más peligrosa de todas. Consolidó su posición nombrando a sus propios leales, principalmente eunucos de confianza, como su logoteta Estauracio, en puestos clave del gobierno, creando una red de poder que solo le respondía a ella. La regencia no era para Irene un deber temporal, era una oportunidad. El poder absoluto estaba a su alcance, y no tenía intención de dejarlo ir, ni siquiera por su propio hijo. El poder de Irene como regente apenas había comenzado a solidificarse, cuando la primera gran amenaza surgió desde el corazón mismo de la familia imperial. Los 5 hermanastros del difunto emperador León IV, encabezados por el César Nicéforo, el más prominente de ellos, consideraban el gobierno de una mujer una afrenta intolerable. Creían que la sangre imperial y la capacidad de mando corrían por sus venas, no por las de una emperatriz viuda y su hijo menor de edad. Apenas 2 meses después de la muerte de León, la conspiración estaba en marcha. Los césares y sus partidarios planeaban derrocar a Irene y Constantino VI para instalar a Nicéforo en el trono. Pero subestimaron gravemente la red de espionaje que Irene ya había tejido en la corte. A través de su leal eunuco Estauracio, cada susurro y cada reunión secreta llegaba a oídos de la emperatriz. Su respuesta no fue la de una regente asustada, sino la de una autócrata decidida. Actuó con una celeridad y una crueldad que dejaron a la élite de Constantinopla sin aliento. Los conspiradores fueron arrestados en una operación nocturna y precisa. Irene sabía que el simple exilio o encarcelamiento no sería suficiente. Los césares seguirían siendo un símbolo para futuras rebeliones. Necesitaba neutralizarlos de forma permanente y pública. Su solución fue una obra maestra de humillación política y religiosa. Ordenó que los 5 hermanastros fueran tonsurados, el acto de afeitarles la cabeza que los convertía en monjes, despojándolos así de cualquier aspiración al trono, ya que el clero no podía gobernar. Pero no se detuvo ahí. Para cimentar su victoria, Irene los obligó a ser ordenados sacerdotes. Y en el día de Navidad del año 780, en la majestuosa Catedral de Santa Sofía, y ante la mirada de toda la corte y el pueblo, los nuevos sacerdotes imperiales fueron forzados a administrar la Sagrada Comunión. Este acto espectacular no solo demostró su poder absoluto, sino que también envió un mensaje inequívoco. Cualquier desafío a su autoridad sería aplastado sin piedad y de la manera más humillante posible. Irene no solo gobernaba, dominaba. Más allá de las conspiraciones palaciegas, el Imperio bizantino estaba fracturado por una profunda herida teológica que había durado más de medio siglo: la iconoclasia. La prohibición y destrucción de imágenes sagradas o iconos había dividido a la sociedad, enfrentando al ejército y a gran parte de la élite de Anatolia contra el clero monástico y la población de las provincias europeas. Irene, una devota iconódula en secreto, vio en esta crisis su mayor oportunidad para forjar un legado y consolidar su poder. Restaurar los iconos no solo alinearía su gobierno con sus creencias personales, sino que también le ganaría el favor de la inmensa mayoría de la población y del papado en Roma, sanando un cisma que debilitaba al imperio. El camino, sin embargo, estaba plagado de peligros. La jerarquía eclesiástica y los regimientos de élite del ejército estaban llenos de iconoclastas convencidos, leales a la política de los emperadores anteriores. Irene procedió con una astucia magistral.
Primero, esperó a que el patriarca iconoclasta de Constantinopla muriera. Luego, en un movimiento audaz, elevó a su propio secretario laico, Tarasio, al patriarcado, asegurándose de que el líder de la Iglesia ortodoxa fuera su aliado incondicional. Con Tarasio a su lado, convocó un concilio ecuménico para anular formalmente la iconoclasia. Un primer intento en 786 en Constantinopla fue disuelto violentamente por soldados iconoclastas leales a la memoria de Constantino V. Sin inmutarse, Irene reorganizó sus fuerzas. Envió a las tropas rebeldes a una campaña en Asia Menor y trajo a la capital regimientos leales de las provincias europeas. Al año siguiente, en 787, convocó de nuevo el concilio, pero esta vez en Nicea, el mismo lugar del primer concilio ecuménico, un gesto de inmenso peso simbólico. El segundo concilio de Nicea, bajo su protección, condenó la iconoclasia como una herejía y restauró oficialmente la veneración de los iconos. Irene fue aclamada como una nueva Santa Elena, la restauradora de la ortodoxia. Había logrado una victoria teológica y política monumental, pero al hacerlo, también se había ganado el odio eterno de las poderosas facciones iconoclastas del ejército. Un resentimiento que ardería en silencio, esperando el momento de la venganza. Mientras Irene consolidaba su poder y redefinía la teología del imperio, su hijo, el emperador Constantino VI, crecía a su sombra. A medida que pasaba de la niñez a la adolescencia, se hacía cada vez más evidente que su madre no tenía ninguna intención de prepararlo para el poder que legítimamente le correspondía. La educación de Constantino fue un calculado ejercicio de subyugación. Irene lo rodeó de tutores y sirvientes, principalmente eunucos leales a ella, cuya principal tarea no era forjar a un líder, sino mantener al joven emperador dócil y alejado de los asuntos de Estado. Se le negaba el acceso a los consejos militares, se le excluía de las audiencias importantes y se le mantenía ocupado con las formalidades ceremoniales de la vida en la corte. Irene entendía que un hijo fuerte, carismático y con experiencia militar sería una amenaza directa para su propia autoridad. El poder se había convertido en una adicción, y Constantino era el principal obstáculo para su perpetuación. Por ello, en lugar de enseñarle a gobernar, le enseñó a obedecer. Esta asfixiante tutela comenzó a generar un profundo resentimiento en el joven emperador. Al llegar a los 16 años, Constantino empezó a anhelar la independencia y el poder que veía ejercer a su madre. Se sentía humillado y marginado, un mero símbolo en el elaborado teatro de la corte imperial. La tensión llegó a un punto crítico cuando Irene, en una demostración de poder sin precedentes, exigió que los juramentos de lealtad del ejército se hicieran primero a ella y luego a su hijo. El juramento decía explícitamente: mientras tú, Irene, vivas, no reconoceremos a tu hijo como emperador. Este fue un paso demasiado lejos. Era una declaración pública de que ella era la verdadera soberana, y él, un subordinado. La afrenta encendió la llama de la rebelión en Constantino y sus pocos seguidores. La relación entre madre e hijo se había fracturado irreparablemente. Ya no eran una familia, sino dos facciones rivales, luchando por el mismo trono. El emperador títere estaba empezando a tirar de sus hilos, preparando el escenario para un conflicto que sacudiría los cimientos del imperio. El tiempo, implacable, avanzaba en Constantinopla, y con él, la edad del joven emperador. En el año 790, Constantino VI cumplió 19 años, una edad en la que un heredero varón no solo podía, sino que debía, asumir el control total del imperio. La regencia de su madre
Irene, que había sido una necesidad durante su infancia, se convertía ahora en una jaula dorada, cada vez más asfixiante. Las facciones dentro de la corte y el ejército comenzaban a agitarse. Los iconoclastas, aunque suprimidos, veían en el joven emperador una posible vía para restaurar sus doctrinas y su influencia perdida. Los militares, especialmente los veteranos de las campañas en Anatolia, anhelaban un líder masculino que los guiara en el campo de batalla, un Basileus guerrero en la tradición romana, no una emperatriz que gobernaba desde los confines perfumados del gran palacio. Irene era plenamente consciente de estas corrientes subterráneas. Su red de espías, dirigida por su leal eunuco Estaurakios, le informaba de cada susurro y cada reunión secreta. Lejos de preparar una transición pacífica del poder, Irene decidió afianzar su posición de una manera que conmocionó al imperio. En un acto de audacia sin precedentes, exigió que el ejército prestara un juramento de lealtad que la nombraba a ella antes que a su hijo. El juramento declaraba: «Mientras vivas, no reconoceremos a tu hijo como emperador». Con esta fórmula, no se presentaba como regente, sino como coemperadora principal, relegando a Constantino a un papel secundario y perpetuo. Este fue un error de cálculo monumental. Para las legiones, la línea de sangre era sagrada. Constantino era el descendiente directo de la dinastía isáurica. Era el emperador legítimo por derecho de nacimiento. La ambición de Irene, expuesta de forma tan descarada, fue la chispa que encendió la pradera. La tensión en el palacio se podía cortar con un cuchillo. Constantino, ya no un niño, sentía el peso de la humillación y el anhelo de su propio poder. El escenario estaba preparado para una confrontación inevitable, no solo entre facciones políticas, sino entre una madre y un hijo por el trono más codiciado del mundo. La humillación del juramento fue la gota que colmó el vaso para Constantino VI. Rodeado por un círculo de jóvenes nobles y oficiales del ejército que compartían su frustración, el joven emperador comenzó a conspirar. Sabía que no podía desafiar a su madre abiertamente. Su control sobre la burocracia y la guardia del palacio era absoluto. El objetivo de la conspiración era preciso y audaz: neutralizar el poder de Irene eliminando a su principal instrumento, el eunuco Estaurakios. El plan era arrestar al logoteta, acusarlo de traición y exiliarlo, cortando así la mano derecha de la emperatriz y forzándola a ceder el control real del gobierno. Las reuniones se llevaban a cabo en secreto, en los recovecos del gran palacio, bajo el manto de la noche. Los conspiradores creían que contaban con el elemento sorpresa. Subestimaron fatalmente la red de Irene. Ella había gobernado durante una década, no solo por su linaje, sino por su astucia y una desconfianza patológica que la mantenía siempre un paso por delante de sus enemigos. A través de sus informantes, se enteró de cada detalle del complot. En lugar de advertir a su hijo o negociar, Irene decidió dar una lección brutal, una demostración de poder que reafirmaría su autoridad incuestionable. Justo cuando los conspiradores se preparaban para actuar, los guardias imperiales, leales a Irene, irrumpieron. Constantino y sus principales aliados fueron arrestados sin resistencia. La emperatriz no mostró piedad. Los consejeros de su hijo fueron tonsurados, azotados y exiliados a las islas más remotas del imperio. A su propio hijo, Constantino, lo sometió a la máxima humillación. Lo confinó en sus aposentos y, según algunas crónicas, ordenó que fuera azotado como un niño desobediente. Luego, lo obligó a aparecer en público junto a ella, en una muestra forzada de unidad que no engañó a nadie.
El primer intento de Constantino por reclamar su herencia había terminado en un fracaso catastrófico. Había jugado su mano y perdido estrepitosamente, pero al hacerlo, había revelado la verdadera naturaleza de su madre. No era una regente guardiana, sino una depredadora política que no soltaría su presa, ni siquiera si esa presa era su propia sangre. La brutalidad con la que Irene castigó a su hijo y a sus seguidores no fue vista como un acto de justicia imperial, sino como una tiranía maternal desmedida. La noticia de la flagelación y el confinamiento del legítimo emperador se extendió como la pólvora por las provincias, y la reacción no se hizo esperar. El descontento que había estado latente en el ejército ahora estalló en una rebelión abierta. La revuelta comenzó en el tema de Armeniacón, una de las provincias militares más poderosas y leales a la dinastía isáurica. Sus soldados se negaron a aceptar el juramento que ponía a Irene por delante de Constantino. Para ellos, la emperatriz había cruzado una línea sagrada al humillar al ungido por Dios. Declararon a Constantino VI como su único y verdadero emperador y exigieron su liberación inmediata. La rebelión se propagó rápidamente a los otros temas de Anatolia. Era un levantamiento militar masivo, una fuerza que ni siquiera la astuta Irene podía controlar desde la capital. Los ejércitos provinciales comenzaron a marchar hacia Constantinopla, no para deponer a la dinastía, sino para restaurar a su emperador. Irene se encontró atrapada. La guarnición de la capital, sintiendo el cambio de viento, comenzó a vacilar en su lealtad. Staurakios y sus otros consejeros le advirtieron que la resistencia era inútil. Enfrentarse a la totalidad del ejército de Anatolia significaría una guerra civil sangrienta y la probable destrucción de la ciudad. Acorralada y sin opciones, Irene tuvo que ceder. En un dramático giro de los acontecimientos, fue obligada a liberar a Constantino de sus aposentos y a presentarlo ante las tropas y el pueblo en el hipódromo. Allí, frente a la multitud que lo aclamaba, Constantino VI fue proclamado formalmente único gobernante del Imperio Romano. Irene fue despojada de su título de coemperadora y de todo poder ejecutivo. Fue confinada en el Palacio de Eleuterio, una lujosa prisión con vistas al mar de Mármara. Por primera vez en más de una década, la emperatriz estaba sola y sin poder. El mundo que había construido con tanta paciencia y crueldad se había derrumbado. Había sido derrocada, no por un usurpador, sino por el amor del ejército hacia el hijo que ella misma había intentado anular. Desde su dorado exilio en el palacio de Eleuterio, Irene observaba y esperaba. Despojada de sus títulos, pero no de su fortuna, su red de influencias ni su formidable intelecto, comenzó a tejer su regreso con la paciencia de una araña. Sabía que la mayor debilidad de su hijo era su propia inexperiencia y arrogancia. Constantino VI, ahora con el poder absoluto en sus manos, estaba ansioso por demostrar su valía, especialmente en el ámbito militar, donde su padre y abuelo habían sobresalido. En el año 791, lideró personalmente una campaña contra los búlgaros, ignorando los consejos de sus generales más experimentados. La campaña fue un desastre humillante que terminó en una derrota vergonzosa en la batalla de Marsellae. Perdió no solo hombres y territorio, sino algo mucho más valioso: el prestigio. El emperador que el ejército había puesto en el trono se reveló como un estratega inepto. Este fracaso fue la primera grieta en su armadura, e Irene, desde la distancia, comenzó a explotarla. Utilizando a sus leales eunucos que aún pululaban por la corte, difundió rumores que contrastaban la desastrosa campaña de su hijo.
con la estabilidad y los éxitos diplomáticos de su propia regencia. Mientras tanto, Constantino cometía más errores. Se rodeó de favoritos impopulares y tomó decisiones impulsivas que alienaron a la misma élite militar que lo había apoyado. En un acto de debilidad política sorprendente, y quizás anhelando la guía de su madre, en el año 792 cometió su error fatal. Perdonó oficialmente a Irene y la invitó a regresar a la corte, restaurándole el título de emperatriz y cogobernante. Creyó que podía controlarla, que la tendría como una simple figura decorativa. No podía estar más equivocado. Irene regresó al gran palacio no como una madre arrepentida, sino como una depredadora que vuelve a su territorio de caza. Retomó el control de sus antiguas redes de espionaje y comenzó a colocar a sus partidarios en posiciones clave. Jugó el papel de la consejera sabia y la madre devota, mientras en la sombra socavaba cada uno de los movimientos de Constantino. La araña había vuelto al centro de la telaraña, y su hijo, el emperador, ahora estaba irrevocablemente atrapado en ella. Tras la humillante derrota de Constantino VI en la batalla de Marcelae en el 792, Irene de Bizancio encontró el terreno fértil que necesitaba para cultivar la traición. Su hijo, a quien había formado para gobernar, se revelaba ahora como un obstáculo. El poder, una vez probado, era un veneno adictivo, y ella no estaba dispuesta a renunciar a su dosis. Desde las sombras del gran palacio, Irene comenzó su obra más siniestra: desmantelar la lealtad del ejército hacia su propio comandante en jefe, el emperador. Su método era una sinfonía de susurros y manipulaciones. A través de su red de eunucos leales, encabezada por el astuto Estauracio, hacía llegar a los oídos de los generales influyentes historias cuidadosamente elaboradas, relatos que magnificaban los errores tácticos de Constantino, que cuestionaban su valentía y que lo pintaban como un joven impulsivo e indigno del estandarte imperial. A la vez, recordaba sutilmente a los veteranos comandantes su propia regencia, una época que su propaganda describía como de estabilidad y sabiduría, convenientemente, omitiendo sus propias derrotas. Irene sabía que el ejército bizantino era una entidad política tanto como militar. Su lealtad era la clave del trono. Explotó las divisiones existentes, especialmente la desconfianza entre las tropas de Anatolia y los tagmata de la capital. Sembró la paranoia, sugiriendo que Constantino favorecía a ciertos regimientos sobre otros, creando celos y resentimiento. Mientras su hijo intentaba gobernar y liderar, cada orden que daba era socavada, cada victoria minimizada y cada derrota convertida en una catástrofe personal. Constantino, atrapado en una red invisible, sentía cómo el poder se le escurría entre los dedos. Los soldados que antes lo aclamaban, ahora lo miraban con duda. Los oficiales que le debían su carrera, ahora dudaban en obedecer. Irene no necesitaba levantar una espada. Sus armas eran la calumnia y la intriga, y con ellas estaba desangrando la autoridad de su hijo, preparando el escenario para el golpe final. Agosto del año 797. El calor sofocante de Constantinopla era un presagio de la atrocidad que estaba a punto de ocurrir. La conspiración de Irene había alcanzado su punto de ebullición. El joven emperador Constantino VI, cada vez más aislado y consciente de la traición que lo rodeaba, intentó huir de la capital hacia las provincias de Anatolia, donde aún conservaba apoyos. Pero la red de su madre era demasiado vasta, sus agentes demasiado eficientes. Fue capturado antes de poder cruzar el Bósforo y arrastrado de vuelta al gran palacio, el hogar de su infancia
que ahora se convertía en su prisión. El acto final de esta tragedia familiar se desarrollaría en el lugar más simbólico de todos, la Sala de la Pórfira. Esta cámara, revestida del costosísimo mármol púrpura extraído exclusivamente para la familia imperial, era donde las emperatrices daban a luz a los herederos del trono. Era el lugar donde el propio Constantino había nacido, un porfirogéneta, nacido en la púrpura, un símbolo de su legitimidad divina para gobernar. La ironía era tan cruel como la propia Irene. En la misma habitación que había santificado su nacimiento, su madre orquestaría su caída. Los guardias leales a Irene, hombres que habían jurado protegerlo, lo arrojaron al suelo de la cámara sagrada. No hubo juicio ni acusación formal, solo la voluntad implacable de una mujer consumida por la ambición. Constantino, con apenas 27 años, miró a los rostros de sus captores, quizás buscando una pizca de piedad, pero solo encontró la fría determinación de los secuaces de su madre. Irene no estuvo presente en el acto final, pero su presencia lo impregnaba todo. Era su orden, su deseo, su victoria. En la Sala de la Pórfira, el principio y el fin de la legitimidad de Constantino VI colisionaron. La cuna del poder se transformó en la tumba de su reinado, sellando su destino a manos de la mujer que le había dado la vida en ese mismo lugar. El 15 de agosto del 797, en la sagrada Sala de la Pórfira, se ejecutó una de las órdenes más infames de la historia bizantina. Irene de Bizancio, habiendo decidido que la muerte de su hijo sería un martirio demasiado peligroso políticamente, optó por un castigo que era, en muchos sentidos, peor que la muerte: la ceguera. En la concepción bizantina, el emperador era el reflejo de Dios en la tierra, un ser físicamente perfecto. Una mutilación tan severa como la ceguera no solo incapacitaba físicamente, sino que rompía ese vínculo simbólico con lo divino, haciéndolo indigno e incapaz de gobernar. Era un asesinato político, una aniquilación de la identidad imperial. Los verdugos, cumpliendo las órdenes de la emperatriz madre, sujetaron a Constantino VI. El método era brutalmente directo. Usando dagas o hierros al rojo vivo, procedieron a arrancarle los ojos. El acto fue deliberadamente violento, no solo para cegarlo, sino para asegurar que las heridas fueran tan graves que probablemente no sobreviviera por mucho tiempo. Querían eliminarlo de forma definitiva, pero sin la mancha de un matricidio directo. La crueldad del acto fue tan profunda que conmocionó a la propia Constantinopla, una ciudad acostumbrada a la violencia política. El cronista Teófanes el Confesor, un contemporáneo de los hechos, registró que el sol se oscureció y no mostró su luz durante 17 días, de modo que los barcos erraban sin rumbo en el mar. Esta oscuridad sobrenatural era sin duda una metáfora del horror y la repulsión que el acto de Irene generó en el imperio. La mujer que había sido regente y protectora se había convertido en un monstruo a los ojos de su pueblo. Había cruzado una línea que ningún gobernante anterior se había atrevido a cruzar, sacrificando a su propia sangre en el altar del poder absoluto. Constantino, el emperador cegado, fue abandonado a su suerte, y se cree que murió poco después a causa de las infecciones de sus terribles heridas. Un fantasma olvidado en el palacio, donde una vez reinó. Con su hijo Constantino VI neutralizado, ciego y moribundo, Irene de Bizancio finalmente alcanzó la cima del poder, un pináculo que ninguna mujer había ocupado antes. No se conformó con el título tradicional de Augusta o regente.
rompiendo con casi un milenio de tradición romana y bizantina. Reclamó para sí el título masculino de Basileus, emperador. En las monedas que acuñó, su rostro aparecía en ambas caras, una declaración visual inequívoca de que no había un cogobernante. Ella era la única fuente de autoridad. Se autoproclamó autocrator, la gobernante absoluta y por derecho propio. Por primera vez en la historia del Imperio Romano de Oriente, una mujer reinaba no como consorte o regente de un hijo, sino como la máxima autoridad imperial. Para consolidar su precario gobierno, Irene tomó medidas populistas. Redujo significativamente los impuestos en toda la capital y distribuyó generosas donaciones a los monasterios, buscando comprar la lealtad del pueblo y de la iglesia. Restauró reliquias y patrocinó obras de caridad, proyectando una imagen de piedad y generosidad que contrastaba brutalmente con el acto que la había llevado al trono. Sin embargo, su posición era fundamentalmente inestable. El matricidio, aunque indirecto, la había manchado para siempre. Poderosas facciones en la corte y el ejército, que la habían apoyado contra Constantino, ahora conspiraban contra ella, temerosos de su crueldad y ambición sin límites. Pero el mayor desafío a su legitimidad vino de Occidente. En Roma, el Papa León III consideró que el acto de una mujer de asumir el título de emperador era una aberración que dejaba el trono imperial vacante. Usando esta justificación, en el día de Navidad del año 800, coronó a Carlomagno como emperador de los romanos, creando un imperio rival y fracturando para siempre la unidad del mundo cristiano. Irene, en la cima de su poder, se encontraba más aislada que nunca. Era la emperador, la autocrator, pero reinaba sobre un imperio cuya legitimidad era ahora cuestionada tanto desde dentro como desde fuera. En el año 800, un evento en Occidente sacudió los cimientos del mundo conocido. En Roma, el Papa León III, buscando un protector y afirmando su autoridad, coronó al rey franco Carlomagno como emperador de los romanos. Para Constantinopla, esto era una afrenta intolerable, un acto de usurpación por parte de un bárbaro iletrado. Bizancio se consideraba el único y verdadero heredero del Imperio Romano, y ahora existía un rival en Occidente. Irene, sentada en el trono como Basileus, no Basilisa, se enfrentaba a un desafío geopolítico sin precedentes. Sin embargo, de esta crisis surgió una propuesta tan audaz que podría haber redefinido la historia de Europa. Hacia el 802, emisarios francos llegaron a la corte de Irene con una oferta asombrosa: un matrimonio entre Carlomagno e Irene, la unión de los dos imperios. Sobre el papel, la lógica era impecable. Carlomagno ganaría la legitimidad que tanto ansiaba, uniendo su poder militar a la herencia imperial de Bizancio. Irene, por su parte, aseguraría su posición, a menudo precaria, y pondría fin a la peligrosa división que debilitaba al mundo cristiano frente a las amenazas externas. Un nuevo imperio romano, unificado desde el Atlántico hasta el Éufrates, estaba al alcance de la mano. La propuesta habría creado una superpotencia indiscutible, fusionando la fuerza franca con la sofisticada burocracia, la riqueza y la cultura bizantinas. Pero en los pasillos de mármol del gran palacio, la idea fue recibida con horror. Para la aristocracia bizantina, el matrimonio era una rendición, una admisión de que su emperador mujer no era suficiente. Veían a Carlomagno como un advenedizo y su imperio como una ficción. El poderoso eunuco Aecio, quien planeaba colocar a su propio hermano en el trono, vio la propuesta como una amenaza directa a sus ambiciones. La corte se dividió entre los pragmáticos que veían el potencial
y los tradicionalistas que veían la traición. Irene se encontraba en el centro de esta tormenta, sopesando una decisión que podría restaurar la gloria de Roma o destruir para siempre el legado bizantino. La propuesta de Carlomagno no era solo una oferta de matrimonio, era un referéndum sobre el futuro de la civilización. Tras la ceguera y deposición de su hijo Constantino VI, Irene alcanzó el pináculo del poder. Por primera vez en la historia romana, una mujer gobernaba no como regente, sino como emperador en solitario, adoptando el título masculino de Basileus. Se sentaba en el trono de los Césares, era la autocrator, la gobernante absoluta. Sin embargo, este triunfo sin precedentes la sumió en un profundo aislamiento. El gran palacio de Constantinopla, con sus salones dorados y sus intrigas susurradas, se convirtió en una jaula de oro. Estaba rodeada de cortesanos, eunucos y funcionarios, pero no podía confiar en nadie. Cada sonrisa podía ocultar una daga. Cada palabra de adulación podía ser el preludio de una traición. El poder que tanto había anhelado se convirtió en una carga aplastante. La paranoia se convirtió en su compañera constante. Veía conspiraciones en cada sombra, rivales en cada rostro ambicioso. El recuerdo de su hijo, ciego y desterrado por orden suya, debió de perseguirla en las largas noches. ¿Sentía remordimiento o la fría satisfacción de la ambición cumplida? Los cronistas no son claros, pero el peso de tal acto debió de dejar una marca indeleble en su psique. Para consolidar su gobierno, Irene se embarcó en una serie de políticas populistas. Redujo drásticamente los impuestos en toda la capital y las provincias, una medida que le granjeó el favor del pueblo, pero que comenzó a vaciar las arcas imperiales. Realizó generosas donaciones a los monasterios, consolidando su imagen como la restauradora de la ortodoxia y la campeona de los iconos. Financió procesiones extravagantes y obras públicas, buscando deslumbrar a sus súbditos y proyectar una imagen de estabilidad y magnificencia. Pero estas acciones eran las de una gobernante insegura que intentaba comprar la lealtad que no podía imponer. La corona era pesada, y la soledad en la cima del poder, absoluta. Cada decisión recaía sobre ella. Sin un hijo o un marido con quien compartir la carga. Irene era la emperatriz de todo, pero también estaba completamente sola, luchando por mantener el control mientras el imperio, y quizás su propia mente, comenzaban a fracturarse bajo la presión. El poder de Irene siempre había dependido de un delicado equilibrio entre las facciones de la corte, y ninguna era más influyente que la de sus eunucos. Durante años, sus dos principales ministros, Estauracio y Aecio, habían librado una guerra encubierta por el control del imperio, cada uno conspirando para colocar a sus propios parientes en el trono como sucesores de Irene. Tras la muerte de Estauracio, Aecio se convirtió en la figura más poderosa del gobierno, acumulando cargos y consolidando su influencia. Su arrogancia era tal que actuaba como si ya fuera el coemperador, y sus planes para su hermano eran un secreto a voces. La ambición de Aecio se convirtió en una amenaza existencial para la aristocracia tradicional y la burocracia imperial, que veían con desdén cómo un eunuco manejaba los hilos del poder. Fue este resentimiento, combinado con la precaria situación financiera del imperio y el terror ante la posible unión con Carlomagno, lo que sembró las semillas de la caída de Irene. La conspiración final no provino de un rival obvio, sino del corazón de su propia administración. El líder del complot fue Nicéforo, el logoteta general, esencialmente el ministro de Finanzas.
Él y otros altos funcionarios, patricios y estrategas militares estaban alarmados por las políticas fiscales de Irene, que habían vaciado el tesoro imperial. Consideraban que sus exenciones de impuestos y sus lujosos gastos eran irresponsables y peligrosos. La propuesta de matrimonio con Carlomagno fue la gota que colmó el vaso. Para ellos, era una traición a la soberanía romana. En la noche del 31 de octubre de 802, los conspiradores actuaron con una precisión letal. Aseguraron las puertas del gran palacio, sobornaron o convencieron a la guardia imperial y se dirigieron a los aposentos de la emperatriz. Irene despertó para encontrarse prisionera en su propio palacio. Sin el apoyo de un ejército leal y con su círculo íntimo traicionándola, su poder se evaporó en cuestión de horas. Nicéforo fue proclamado emperador en Santa Sofía. La mujer que había cegado a su propio hijo para reinar sola fue derrocada no en una batalla, sino en un golpe palaciego silencioso y eficiente. Una traición nacida de la ambición y el resentimiento que ella misma había fomentado. Tras el golpe de Estado, el nuevo emperador, Nicéforo I, se enfrentó al dilema de qué hacer con la emperatriz depuesta. Inicialmente, le prometió a Irene una vida de retiro cómodo en uno de sus palacios, un gesto de aparente magnanimidad. Irene, derrotada y sin opciones, aceptó, pero antes de partir, fue coaccionada para revelar el paradero de sus tesoros personales, que Nicéforo confiscó rápidamente para el Estado. Sin embargo, la promesa de un retiro pacífico fue una mentira cruel. Nicéforo temía que mientras Irene viviera en Constantinopla, podría convertirse en un símbolo para una contrarrevolución. Su mera existencia era una amenaza. Primero, la exilió a un monasterio que ella misma había fundado en las Islas de los Príncipes, un lugar de aislamiento cercano pero seguro. Pero incluso eso no fue suficiente para la paranoia del nuevo emperador. Poco después, ordenó su traslado a un exilio mucho más duro y remoto, la isla de Lesbos. El contraste con su vida anterior fue brutal y absoluto. La mujer que había gobernado el imperio más rico del mundo, que se había vestido con sedas teñidas de púrpura y joyas deslumbrantes, fue despojada de toda su riqueza y dignidad. En Lesbos, vivió en la pobreza, vigilada de cerca por los hombres de Nicéforo. Las crónicas relatan el último y más profundo acto de humillación. Para sobrevivir, Irene, la antigua Basileus de los romanos, se vio obligada a hilar lana con sus propias manos, vendiendo su trabajo para ganarse el pan. En esa isla barrida por el viento, tuvo tiempo de reflexionar sobre el precio del poder. Pensó en su hijo Constantino, ciego y solo. ¿Vio su destino como un castigo divino por sus pecados? Aislada y abandonada, su salud se deterioró rápidamente. El 9 de agosto de 803, menos de un año después de su deposición, Irene de Atenas murió en el exilio. Su ambición la había llevado al trono, pero también a una soledad desoladora y a una muerte miserable, lejos del poder y la gloria que había perseguido con tanta ferocidad. Su cuerpo fue finalmente devuelto y enterrado, pero su historia quedó como una advertencia sobre cómo la búsqueda del poder absoluto puede conducir al colapso total.